Buenas noches a todos. Buenas noches. Les saluda la Escuela de Posgrado de la UNI para invitarlos al tercer webinar en ese ciclo de webinar en el marco del primer Congreso Internacional de la Escuela de Posgrado, a realizarse el 28, 29 y 30 de noviembre. Queremos agradecer a todos los participantes por unirse hoy en este tercer webinar. En este webinar nos acompañará el magíster Leonardo Almeida, que nos brindará una charla en el tema de desarrollo de un gemelo digital aplicado a la molienda de minerales. Eh, Quedo, magíster Leonardo, Hola, cuando, ¿qué tal? Cuando ¿qué tal? Sí, considere, podríamos empezar. Sí, perfecto. ¿Sí me puede escuchar bien? gracias. Sí, Listo. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí frente a ustedes. Primero, antes de empezar el webinar, me gustaría invitarlos a todos a participar en el primer Congreso Internacional de la Escuela de Posgrado UNI, este 28, 29 y 30 de noviembre. Creo que va a ser un evento muy interesante en donde se van a compartir diferentes temas relacionados a inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, y creo que va a reunir a muchos profesionales destacados, académicos y expertos en la materia, y va a ser muy provechoso para aquellos que deseen indagar más en el tema y también para aquellos que trabajan actualmente en proyectos relacionados a la inteligencia artificial y a su aplicación en los diferentes campos industriales del país. Entonces, hoy traigo para ustedes algo en lo que hemos estado trabajando en Nexa durante los Nexa Resource, durante los últimos 2 años aproximadamente. De, Déjenme un momento para poder compartir pantalla. ¿Sí se logra visualizar bien? sí se logra ver. Listo, un momento. Perfecto. Entonces, hoy voy a comentar con ustedes algo llamado desarrollo de un gemelo digital aplicado a la molienda de minerales. Tiene un componente fuerte de inteligencia artificial y también, obviamente, un componente fuerte relacionado a la industria minera. He intentado hacer la presentación lo más accesible para todos aquellos que no estén familiarizados con cómo funciona el proceso de transformación de minerales. Igual si en algún momento alguno tiene alguna consulta, puede hacerlo a través del chat y intentaré estar pendiente del chat para poder resolver cualquier consulta. Mi nombre es Leonardo Almeida, actualmente trabajo como ingeniero en innovación en Excel Resource. Es una minera peruana brasileña polimetálica que se dedica principalmente al procesamiento de zinc, plomo y cobre. Y básicamente estoy encargado de desarrollar proyectos que aplican transformación digital, automatización e inteligencia artificial para hacer de nuestras operaciones procesos más seguros y más eficientes. Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Aquí coloqué para ustedes dos definiciones, una de Microsoft y otra de Gartner. Los Digital Twins integran el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos con gráficos, básicamente para crear modelos de simulación digital vivos que se actualicen y cambien a medida que cambien sus contrapartes físicas. Y un gemelo digital, según Carner, básicamente es una representación digital de una entidad o sistema real, es un objeto virtual, un modelo de software que refleja un objeto físico único, un proceso, y que se alimenta de diferentes datos, ¿no? Y que los datos de múltiples gemelos digitales se pueden agregar para obtener una versión compuesta de una serie de entidades reales, como una planta de energía, una ciudad y sus procesos relacionados. Básicamente, un gemelo digital es una réplica virtual, ¿no? En un entorno digital de un activo físico que guarda comunicación directa. Hay un intercambio, un flujo de datos entre el ente físico y el ente digital que permite a ambas partes mejorar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante en esta PPT. Tenemos tres términos que son, de hecho, se suelen confundir bastante. Tenemos lo que es un modelo digital, que básicamente podría ser un diseño 3D de un equipo físico, una sombra digital, muy parecido a un proceso de simulación, y finalmente lo que vendría a ser un digital twin. Entonces, un modelo digital básicamente es una interrelación entre un objeto físico y un objeto virtual, en donde el flujo de datos se realiza de forma manual. Tengo como objeto físico, en este caso un equipo que tenemos en minería llamado molino de bolas, extraigo información de este molino de bolas, que puede ser su diseño, sus longitudes, las variables que operan en este molino, las llevo a un entorno virtual de forma manual, hago una réplica
una especie de diseño 3D de este activo físico y finalmente puedo interactuar en este activo físico, puedo intentar optimizar algunos patrones de diseño, de forma de proceso de este activo físico y de forma manual realizo cambios en el objeto físico. Entonces, no hay una interrelación automática, no es un proceso autónomo de por sí cuando hablamos de un modelo digital. Cuando hablamos de una sombra digital, un proceso más ligado al tema de simulación, tengo un ente físico y un ente virtual y la comunicación desde el objeto físico al objeto virtual usualmente es de forma automática. Entonces, a través de un historizador de información, a través de algún protocolo de comunicación, me permite extraer de forma online cierta información de este ente físico, usualmente relacionada a parámetros de operación, y me permite interactuar en un entorno digital para crear una especie de réplica virtual de este proceso. Sin embargo, no hay una retroalimentación directa a nivel online con el objeto físico. Entonces no podemos hablar de que sea realmente un gemelo digital, un proceso de simulación. Por otro lado, el concepto actual de gemelo digital es aquel en donde hay una interacción online constante entre el objeto físico y el objeto virtual. Quiere decir que extraigo en un momento cómo funciona a nivel de proceso, a nivel de diseño, a nivel de estado, un objeto físico, utilizo esta información para generar en un entorno virtual una réplica de este proceso, de este activo a nivel de 3D o únicamente a nivel de funcionamiento de operación. En este entorno virtual tengo la capacidad de intuir qué pasaría si altero determinadas variables y este nuevo input de información lo retorno al activo físico para poder cambiar su estado, su diseño, su funcionamiento. Y esto es un ciclo continuo. Una vez que retroalimento nuevamente este objeto físico, nuevamente esta nueva información va hacia el objeto virtual y es un ciclo constante de optimización. Entonces, básicamente, un gemelo digital es una réplica, un ente virtual, obviamente igual al objeto físico, en el que me permite interactuar y simular y diseñar los qué pasaría si. ¿Qué pasaría si cambio determinada variable? ¿Qué pasaría si coloco o cambio el diseño de determinado proceso, ¿no? Y esta tecnología, en los últimos aproximadamente 5 o 7 años, ha empezado a guardar bastante relevancia en el entorno minero. Los gemelos digitales a nivel de la industria empezaron en el sector aeronáutico hace aproximadamente más de una década. En el sector minero global, aproximadamente hace 5, 4 años, se viene hablando con bastante fuerza, un poquito antes de que iniciara la pandemia, sobre el tema de gemelos digitales aplicados al proceso. Y recientemente, hace aproximadamente 2 años, ya el término de gemelo digital es una tendencia que se ha posicionado bastante a nivel del procesamiento de minerales con una tecnología que permite optimizar el proceso. Entonces, igual si tienen alguna consulta hasta este punto, pueden dejarlo en el chat. Esto es un concepto que me parece bastante interesante, porque para aquellos que ya han asistido a otras charlas relacionadas a los gemelos digitales, no existe en este momento una especie de consenso de qué es realmente un gemelo digital a nivel de ingeniería, de proceso, de minería, ¿sí? Determinados proveedores y determinadas personas, algunos expertos en la materia de gemelos digitales, tienen cada uno sus propias definiciones sobre qué consideran que es un gemelo digital. Esta definición de Schneider Electric me parece bastante ilustrativa. Tenemos algo llamado gemelo digital de ingeniería, que básicamente sería esta réplica 3D de un activo físico. Probablemente han visto algunas diapositivas en donde tengo mi planta física, ¿sí? Una planta de procesamiento de cualquier tipo de producto y en forma digital, en formato online, tengo una réplica digital de todo este proceso que me permite interactuar y me permite entender cuáles son las partes de cada activo, cuáles son las partes de cada máquina, cómo están conectados con las otras máquinas. Inclusive hay muchas tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual que me permiten la interacción con este tipo de activos digitales a partir de activos físicos. Entonces, un gemelo digital de ingeniería fundamentalmente está enfocado al diseño y cómo interactúan los diferentes diseños que conforman un proceso, una planta, algún tipo de producto. Luego tenemos el gemelo digital de mantenimiento, porque cada una de estas tres aristas, y esto es muy interesante en el sector minero, tiene una concepción distinta de para qué utilizaría el gemelo digital. Probablemente un equipo de ingeniería utilizaría un gemelo digital para entender qué pasaría si coloco este nuevo equipo dentro de mi proceso, cómo a nivel de espacio, cómo a nivel de configuración de circuito afecta el rediseñar algún tipo de planta, algún tipo de subproceso dentro de la planta.
A nivel de mantenimiento, el enfoque es otro totalmente diferente. Necesitan saber cuándo hacer un mantenimiento predictivo a nivel de confiabilidad y entender qué tan probable es que un equipo falle en un determinado plazo. ¿Cuáles son esos tipos de falla que se pueden dar en determinados equipos dependiendo de los valores que se puedan encontrar a nivel de la información histórica de determinado activo? Entonces, un gemelo digital con enfoque en mantenimiento. Finalmente, es una réplica digital, en este caso de un molino de bolas, tomando el ejemplo del que vamos a hablar hoy, en donde a través de determinadas variables me permite entender qué también están funcionando sus componentes, cuándo es probable que fallen, cuándo debería realizar un mantenimiento predictivo para evitar el fallo crítico y probablemente cuáles sean las causas de falla, tomando como punto de partida la información histórica anterior a algún proceso de falla. Y por otro lado tenemos el gemelo digital de proceso, que es lo relativamente nuevo a nivel de la industria de procesamiento de minerales. Un gemelo digital de proceso es aquel que me permite la inferencia de nuevas variables que antes no tenía y la interacción de estas nuevas variables con las variables conocidas para intentar entender cómo optimizar un proceso y hacerlo en un entorno de simulación virtual, de gemelo digital, y poder finalmente mejorar el proceso, ¿no? Mejorar un proceso metalúrgico. Por ejemplo, aquí están inmersos el desarrollo de sensores virtuales para el cálculo de nuevas variables, la predicción, la simulación de diferentes escenarios para entender si modifico tal reactivo, si modifico tal parámetro, si modifico la configuración, el diseño de determinado equipo, si modifico la dosificación, el tiempo de procesamiento, cómo todo esto me va a impactar a nivel del producto final. Eso es un gemelo digital de proceso. Y según la definición de Schneider Electric, cuando mezclamos esas tres aristas de gemelos digitales, que son los principales enfoques que se tienen en este momento de gemelo digital, pues tenemos un concepto de Digital Twin vivo, de Digital Twin real, que finalmente es una combinación entre las tres aristas en los que la mayoría de proveedores en este momento está desarrollando diferentes iniciativas de gemelo digital, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es un gemelo digital de proceso, específicamente de un gemelo digital de procesamiento metalúrgico. Para aquellos que no conozcan mucho del proceso del que vamos a hablar hoy, se llama molienda. El proceso de molienda lo tenemos dentro del procesamiento de minerales y básicamente nos sirve para reducir el tamaño de las rocas. Llegan rocas con un tamaño más grande, entran a este equipo llamado molino de bolas, que básicamente es un cilindro de acero que gira a una velocidad constante o variable, dependiendo del tipo del diseño del molino, que utiliza unos componentes metálicos, unas bolas metálicas que ingresan también al molino con el mineral y que a partir de diferentes esfuerzos logra que el mineral reduzca el tamaño. Y la función principal de este proceso de molienda y puntualmente el molino de bolas consiste en reducir el tamaño de las rocas para que en pasos posteriores sea más fácil liberar el contenido metálico presente en estas rocas, en estos minerales. Lo concreto es que este es un proceso que consume gran cantidad de energía y obviamente la energía es un recurso limitado y es un recurso que se debe aprovechar de la mejor forma posible, ¿no? En el proceso que nosotros tenemos en una de nuestras unidades, en la unidad minera Cerro Lindo, tenemos una alta variabilidad operacional y lo vimos reflejado a partir de un análisis estadístico. Entonces determinamos de que el mineral que ingresaba a este equipo llamado molino de bolas tenía un funcionamiento muy inestable, tenía un tamaño que oscilaba mucho. Venía muchas veces un material muy grande, otras veces mediano, a veces un tamaño pequeño, óptimo para el proceso, pero por lo general teníamos minerales bastante grandes en tamaño, ¿no? Y esto obviamente ocasionaba que el producto que salía de este molino de bolas también sea un tamaño relativamente mayor al que debería ser en su funcionamiento óptimo. Y esto estaba ocasionado porque el tipo de mineral que estábamos tratando y que seguimos tratando en este momento tiene mayor dureza. Al tener mayor dureza, lo que ocasiona es que el proceso de molienda sea mucho más complicado y obviamente consume más energía, consume más contenido metálico a nivel de bolas, a nivel de revestimiento y hace que el proceso sea más ineficiente. Y esto, en una etapa final, significa que el concentrado metalúrgico, que finalmente es el producto final de la mina, de la mayoría de minas del proceso minero per se, tenga menor grado de recuperación, lo que obviamente impacta financieramente a cualquier unidad minera.
Entonces, este fue el problema que identificamos y la solución que propusimos fueron un conjunto de sensores que posteriormente iban a aterrizar en un gemelo digital que nos permitieran tener una réplica digital del proceso en el que podamos simular nuevas variables, en el que podamos controlar algunas de ellas y que mediante esta nueva generación de información y nuevo control de variables podamos mejorar este proceso llamado molienda. Entonces, al momento de nosotros construir esta propuesta de gemelo digital, nos hicimos fundamentalmente cuatro preguntas. ¿Dónde estamos en este momento? En un estado de inestabilidad operacional. ¿A dónde nos gustaría ir o a dónde podemos ir? Probablemente hacia un gemelo digital de activo. Y esto probablemente sea algo que está impactando a la mayoría de mineras. Cuando uno está en el entorno de proyectos de innovación, de proyectos de transformación digital, y uno va hacia el usuario y usualmente empieza una conversación de hacia dónde pueden ir o hacia dónde puede llegar el alcance de determinado proyecto de transformación digital. Usualmente intentamos llegar hacia la etapa más superior, más arriba posible, ¿no? Entonces la mayoría de empresas mineras imaginan un gemelo digital de activo, de lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? Una réplica digital, un modelo 3D de un equipo, de toda la planta, en donde a través de lentes virtuales pueda entender qué está pasando con cada componente, pueda relacionar qué pasa si este componente falla con el otro componente y sea finalmente una especie de réplica digital global de toda la planta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gemelos digitales, la cosmovisión general de la industria usualmente va hacia ahí. Y lo que usualmente ofrecen algunos proveedores también va hacia ahí. Lo concreto es que hay un camino, hay una serie de pasos que debemos seguir la mayoría de empresas mineras para poder llegar hacia esa instancia, ¿no? La mayoría de empresas mineras que en la actualidad están funcionando partieron de una realidad muy diferente. Nacieron como plantas con bajo grado de instrumentación o con mediano grado de instrumentación y lógicamente deben mejorar su nivel de instrumentación, deben mejorar su nivel de robustez a nivel de sistemas de control para en algún momento poder llegar a este gemelo digital de activo. Pero obviamente no es no es un objetivo de corto o mediano plazo para muchas plantas. Usualmente es un objetivo más de tirando a largo plazo. Entonces, algo interesante que nos pasó es que cuando preguntamos hacia dónde podemos ir, usualmente el usuario final se imagina toda esta complejidad que involucra una simulación muy avanzada y una réplica digital 3D a nivel de detalle del activo físico que nos gustaría modelar, ¿no? Y ahora viene la pregunta para aterrizar un poquito la expectativa, ¿hacia dónde deberíamos ir? Y aquí aterrizamos mucho en lo que es un gemelo digital de proceso. Finalmente, un gemelo digital de proceso es mezclar analítica avanzada con determinados sistemas de control para poder generar nuevas variables y generar controles óptimos a partir de esas nuevas variables que son simuladas, ¿no? Y finalmente nuestro objetivo fue llegar ahí, construir un gemelo digital netamente de proceso y del proceso de molienda, ¿no? Como una etapa intermedia antes de llegar a un gemelo digital de activo. Y esto es una pregunta muy importante que ustedes deben hacer al momento de desarrollar proyectos de transformación digital. ¿Hacia dónde se puede llegar en algún momento? Pero hacia dónde es más crucial llegar. Y esto va a depender mucho de la realidad objetiva de la planta, ¿no? Y ahora la pregunta más difícil, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y esta pregunta nos ayuda mucho cuando intentamos vender proyectos de transformación digital. Porque ¿qué sucedería si es que la parte tomadora de decisiones de la planta donde estamos trabajando no acepta realizar nuestro proyecto? La forma más sencilla de ver el qué pasaría si es hacer la pregunta hacia dónde vamos. Probablemente si no hubiésemos hecho la propuesta de gemelo digital de proceso, nos encontraríamos frente a un proceso poco automatizado y obviamente ante una variabilidad operacional igual o más alta. Entonces, hacer este análisis nos permitió generar ciertos sponsors que en el corto plazo nos ayudaron a desarrollar poco a poco esta propuesta de gemelo digital, ¿no? Entonces, aquí tenemos hoy lo que sería un molino de bolas, como les mencionaba, es un cilindro de acero que utiliza, por así decirlo, pelotas de acero que ingresan junto a la carga mineral y agua y que a través de un movimiento de rotación de este cilindro de acero logra que el mineral que ingresa salga de un tamaño más pequeño. ¿Hacia dónde debemos ir? Probablemente hacia una herramienta que nos permita tener control de los diferentes parámetros de este molino de bolas a través de la generación de nuevas variables
y que estas nuevas variables proyectadas de una forma bastante accesible para el operador y las personas tomadoras de decisiones nos permitan mejorar lógicamente el proceso que tenemos actualmente, ¿no? Y ahora, ¿existe alguna ruta o algún camino que estén siguiendo la industria en este momento? Pues la verdad es que sí. Sí, hay algunas tecnologías que usualmente son relacionadas, bastante relacionadas al tema de gemelos digitales, que se pueden tomar como un punto de partida para entender cuál es ese gap tecnológico en caso yo quiera desarrollar un gemelo digital de algún activo físico, ¿no? La simulación DEM es una técnica muy utilizada para intentar inferir el comportamiento interno de alguna especie de máquina que implica elementos discretos. Luego tengo la sensorización inteligente, que muchas veces utiliza Internet de las Cosas o Machine Learning para poder generar nuevas variables que antes no tenía. Tengo técnicas de analítica avanzada que incluyen visión computacional, Machine Learning, Deep Learning, para poder generar, obviamente, nuevas variables. Y hay la tendencia de incluir también en este camino lo que sería la interacción con VR, ¿no? Que en caso alguno de ustedes esté interesado en desarrollar finalmente un gemelo digital de activo, la aplicación de lentes de realidad virtual o realidad aumentada nos permite también garantizar esa interacción con esa réplica digital, ¿no? Usualmente hay tecnologías, en el caso puntual de la molienda de bolas, que utilizan estos lentes de realidad virtual para realizar un proceso de escaneo interno, ¿no? A modo de anécdota, para realizar el mantenimiento preventivo de este equipo llamado molino de bolas, ustedes aquí lo ven pequeño, pero en algunos casos puede tener dimensiones aproximadas de una casa de 3 pisos. Es un equipo bastante grande. Entonces, las personas ingresan a este molino de bolas y tienen que hacer un diagnóstico de cómo está el estado interno de este molino de bolas. Entonces, una técnica que se está utilizando mucho últimamente es el escaneo a través de LIDAR para poder determinar cómo va el perfil de desgaste al interior de esta máquina, ¿no? Y esta técnica se está complementando bastante con lentes de realidad aumentada, ¿no? Para poder simular que la persona está dentro y reducir el número de veces y la cantidad de personas que ingresan a este molino para poder hacer el mantenimiento predictivo. Entonces, estas 4 técnicas nos permiten trazar una especie de camino desde el estado actual de un molino de bolas poco instrumentado hasta lo que se podría conocer como un gemelo digital de molino de bolas. Y aquí una pregunta interesante es, ¿solo existe un camino? La realidad es que no. Existe más de un camino y no necesariamente tenemos que seguir este orden. Podemos hacer un orden iterativo entre cada una de estas tecnologías para poder llegar desde el estado actual de un molino de bolas hacia un estado futuro de un gemelo digital de molino de bolas. Entonces, ahora voy a contarles un poco sobre cuáles fueron todas las variables que nosotros identificamos para poder desarrollar este gemelo digital. Nosotros dividimos un gemelo digital, el molino de bolas, en lo que serían variables al comienzo del proceso, variables que se necesitan controlar en el interior del proceso, en el interior del molino, y finalmente variables que necesitan ser controladas a la salida de este molino. Entonces, tengo que controlar el tamaño del mineral que ingresa, tengo que controlar la cantidad de mineral que ingresa, la cantidad de agua que ingresa, qué tan duro es el mineral que ingresa, y este es un factor muy importante, que realmente a nivel online, en tiempo real, en este momento no tenemos información de qué tan duro es el mineral. Y eso es uno de los componentes diferenciadores de la propuesta que hemos desarrollado, ¿no? Luego tenemos cómo van los entrelazamientos atómicos, cómo van los entrelazamientos de las diferentes especies minerales que entran al molino. Y finalmente, ¿cuánto de bolas de molino ingresamos al molino, ¿no? A nivel de lo que sucede en el interior, tenemos qué tan rápido se va desgastando la cantidad de bolas que emite el molino y qué tan rápido se van desgastando los dientes internos de este cilindro de acero. Porque este cilindro utiliza una especie de dientes que siguen todo el contorno de la circunferencia que están repartidos a lo largo de este molino y precisamente es finalmente la interacción entre los dientes que finalmente vendrían a ser los revestimientos internos de este molino y las bolas de molino lo que garantiza que el mineral que ingresa pueda salir de un tamaño más pequeño. Es como si yo tuviera el diente del molino en esta posición, tengo la bola que usualmente hace un esfuerzo de tipo impacto y el mineral está en el medio. Entonces, es a través de este proceso que logró reducir el tamaño del mineral. Entonces, una variable muy importante es intentar entender cuánto de acero voy consumiendo,
El ángulo pie y hombro, que finalmente es entender cómo se va moviendo la carga interna. Sí, estas son otras variables que también están relacionadas con el proceso de funcionamiento interno de un molino. Luego tengo, ¿cuál es el tamaño del producto que produce este molino? ¿No? ¿Cuál es la densidad que se produce? Porque si bien aquí entra en fase sólida, ¿no? A la entrada también ingresa agua conjunto a las rocas. Entonces la salida realmente ya no está en una fase simplemente sólida, es una combinación entre partículas sólidas suspendidas inmersas en el agua que ha ingresado al inicio, ¿no? Entonces la densidad es una variable importante aquí, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso luego de que identifico a nivel de un proceso de diseño de gemelo digital? ¿No? Primero intento identificar cuáles son todas las variables que gobiernan el proceso que estoy intentando replicar digitalmente, ¿no? Y luego puedo apalancarme, en muchos casos, de ciertos modelos matemáticos o ciertos modelos fenomenológicos que ya relacionan de forma actual estas variables, ¿no? De todas las variables que les mostré hasta hace unos minutos, las que nosotros escogimos fueron estos, que son aproximadamente unas 8 variables, ¿sí? Lo que pueden ver en esta imagen es básicamente lo que se produce al interior del molino. Tengo estos dientes que ustedes están viendo aquí en celeste. Tengo estas bolas que vendrían a ser esta parte verde. Tengo la carga y tengo el agua que están inmersas dentro de este conjunto de bolas, ¿no? Y a partir de diferentes esfuerzos logro reducir el tamaño del mineral y todas estas ecuaciones que ven aquí me permiten hacer la inferencia de diferentes variables. Y es precisamente a través de la utilización de estos modelos matemáticos que empiezo a hacer el análisis de datos y empiezo a hacer la inferencia de nuevas variables. Este finalmente es la hoja de ruta que hemos diseñado para poder construir combinando una parte de hardware y una parte de software, lo que denominamos gemelo digital de Molinda. El primer proyecto que realizamos consistió en colocar una cámara que a través de visión computacional nos permitió leer en tiempo real cuál era el tamaño del mineral que ingresaba, ¿sí? Este es un molino de bolas y usualmente se alimenta carga mineral a través de unas fajas que son de gran distancia, no de gran longitud. Entonces se colocó una cámara en esas fajas y a través de visión computacional pudimos determinar cuál era el tamaño del mineral que estaba ingresando a este molino. Este fue el primer proyecto que hicimos. Luego utilizamos dos tecnologías más para poder medir lo que sucedía al interior del molino. El segundo proyecto que hicimos fue bastante interesante porque colocamos sensores de vibración a lo largo de todo el cilindro metálico de forma externa, ¿no? Estos sensores de vibración nos permitieron, a través de la vibración y la variación de la velocidad y la aceleración, entender cuando impactaba la carga y cuando el sensor determinaba que impactaba la carga, entender cómo se estaba moviendo dentro del molino, ¿sí? Porque si el sensor determinaba mayor cantidad de impactos en determinado punto, esto nos daba una inferencia de hacia qué dirección se estaba moviendo la carga internamente. Y esto nos permitía luego calcular nuevas variables que antes no teníamos para poder alimentar el gemelo digital. Luego tenemos el siguiente proyecto que realizamos, que fue colocar sensores dentro de las bolas. Usualmente estas son bolas de acero macizas que se pueden hacer por un proceso de fundición o forjado y que se utilizan para reducir el tamaño de las rocas. Lo que nosotros hicimos fue perforar estas bolas y colocar una instrumentación, una especie de sensores dentro de estas bolas que nos permitieran tener información en tiempo real. Entonces, lo instrumentamos por fuera y lo instrumentamos por dentro. Y esta combinación de sensores externos e internos a través de inteligencia artificial, lo que nos permitió fue entender qué tan rápido se estaba desgastando la carga que habíamos colocado porque las bolas del molino son un consumible, como en cualquier otra industria, en el proceso de tratamiento de minerales, en el proceso metalúrgico de molienda, también tenemos consumibles. Uno de esos es el acero, que finalmente está representado por las bolas de molienda y por los liners internos dentro del molino, que serían los dientes que están dentro de este cilindro de acero. Entonces, esta combinación de tecnologías nos permitió tener información en tiempo real de qué tan rápido se estaban desgastando. Y esto es algo nuevo y es algo que nos permite tomar decisiones en tiempo real. Porque si yo sé qué tan rápido se está desgastando un consumible, puedo colocar más o menos consumible. Porque lo que sucede actualmente es que en base a unas condiciones operacionales simuladas,
en la industria minera se hace un plan de cuántas bolas y de qué tamaño de bolas voy a colocar en esta máquina llamada molino. Y depende de eso, hago este plan para determinar el día lunes, día martes, día miércoles voy a colocar tal cantidad de toneladas de bolas. Entonces, esta tecnología nos permite optimizar el consumo de acero y nos permite también prever cada cuánto tiempo debo rediseñar, ¿no? Porque estos dientes de los que les estaba comentando, que se colocan dentro del molino, cada uno tiene un diseño particular y es posible, obviamente, con el equipo parado, poder modificar el diseño de estos liners y poder cambiarlos. Estos dientes, que se llaman liners y revestimientos, también son consumibles. A medida que se va generando impactos entre las bolas y las rocas, con estos liners se van desgastando. Entonces, tener información en tiempo real a través de modelos analíticos en combinación con esta sensorización externa, nos permite lógicamente mejorar el consumo del acero. Y este cuarto proyecto básicamente es el desarrollo de un sensor virtual. Es mucho más sencillo utilizar la visión computacional cuando quiero determinar el tamaño de partículas en estado sólido, ¿sí? Porque aquí vienen partículas aproximadamente de 10 milímetros, de 3,5 milímetros, y si bien son pequeños, a través de una cámara con buena resolución y un algoritmo propiamente desarrollado, ¿no? Es posible inferir el tamaño que está ingresando, ¿no? Calcular a partir de una toma de imágenes y una posterior procesamiento de esas imágenes es posible entender el tamaño de rocas que está entrando, pero cuando ya nos enfrentamos a algo que sería básicamente una pulpa, que es una especie de líquido que tiene sólidos suspendidos, intentar estimar el tamaño de eso es mucho más complicado. Lo que hicimos en este cuarto proyecto fue básicamente alimentarnos de esta nueva variable que estábamos midiendo a partir de una cámara, utilizar una ecuación ya conocida, un modelo matemático, ¿no? Y a través de redes neuronales, en paralelo con ese modelo matemático, poder inferir en tiempo real, a través de un aprendizaje supervisado, cuál sería el valor, el tamaño del producto que está saliendo de esta máquina llamada molino, ¿no? Para esto un proceso muy interesante fue la calibración en campo, ¿no? Tuvimos que hacer iteración de este modelo en varias ocasiones hasta poder tener una inferencia que nos permita tener cierto margen de error aceptable para el proceso. Entonces, estos cuatro proyectos, de los que les acabo de comenzar, fueron cuatro proyectos, algunos se trabajaron de forma paralela y nos han permitido tener mayor control de lo que sería el proceso de molienda de bolas. Y básicamente es una interacción entre diferentes componentes físicos que hemos colocado en este proceso y que difieren mucho uno de otro. En algunos fueron cámaras, en otros fueron sensores de, básicamente, acelerómetros, en otros fueron sensores de desgaste, ¿no? Y también el desarrollo de modelos analíticos. Y el proyecto 5 y 6, el 5 está relacionado con algo que denominamos control geometalúrgico. En este proceso de molienda, así de importante como es el tamaño, es importante entender qué tan duro es el mineral que está ingresando. Y para esto también desarrollamos una especie de sensor virtual. Utilizamos la diferente data histórica que teníamos en el proceso para poder hacer la correlación entre cómo se va, qué performance del proceso vamos obteniendo a partir de determinada dureza y pudimos inferir de esa forma el tipo de dureza que está ingresando al mineral. No en tiempo real, a diferencia de este sensor virtual, porque hay que tomar en cuenta que este sensor virtual se alimenta de la información captada en tiempo real por esta cámara, pero nos permite tener una especie de estimador con cierta frecuencia diaria de cuál es la dureza promedio que está ingresando a este mineral, ¿no? Y finalmente el proyecto 6, que cierra todo este círculo de iniciativas que mezclan hardware y software, es una iniciativa más robótica que consiste en la aplicación de algún tipo de mecanismo automático que permita la dosificación inteligente de estas bolas de molienda que les estaba comentando, ¿no? Una especie de mecanismo que permita a través de la nueva información de estos sensores dosificar de forma inteligente la cantidad y el tamaño de bolas que deben ingresar a este proceso, ¿no? Y toda esta nueva instrumentación y en algunos casos sensores virtuales ha sido el camino que hemos elegido nosotros para poder generar esta réplica digital del proceso, ¿no? Porque mediante la interacción de estos 6 proyectos, lo que conseguimos es generar nuevas variables, garantizar una comunicación
constante entre este ente físico, que sería el molino que les estoy mostrando, con este ente virtual de proceso que no es simulado. Es un ente, es una representación digital que guarda una relación muy cercana con este ente físico, porque es a través de la captación de variables a través de sensores que se está desarrollando esa réplica digital, y toda esta interacción de componentes nos permiten desarrollar lo que se conoce como gemelo digital de proceso de moliendo, ¿no? Ahora, así como hay una especie de hoja de ruta para poder desarrollar un gemelo digital de molienda combinando hardware y software, nosotros también tenemos claro que existen, por así llamarlo, un roadmap de analítica, que básicamente es una especie de camino a nivel de sistemas de control, que lo que me va a permitir es materializar el impacto de la nueva información captada a través de esos sensores. Porque algo que también sucede mucho cuando se realizan proyectos de transformación digital o de instrumentación en general, es que colocar una cámara, colocar un sensor de desgaste, de vibración en cualquier equipo, nos genera nueva información, nos permite realizar la trazabilidad con información histórica de ese proceso, pero materializar la ganancia de esa instrumentación, si no va de la mano con algún tipo de mejora de proceso operacional realizado por un humano o algún sistema de control que permita materializar en tiempo real algún cambio en el proceso que esté alimentado a través de esta nueva información, es muy difícil. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como roadmap de analítica, ¿no? Actualmente, muchas empresas mineras estamos en lo que se conoce como control avanzado de procesos. Usualmente se utilizan sistemas difusos. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es un sistema difuso, ¿no? Que básicamente consiste en que la máquina pueda replicar lo que haría algún humano, ¿no? En determinadas situaciones. El siguiente paso lógico es ir hacia sistemas expertos, que básicamente son sistemas que tienen la capacidad de reentrenarse y aprender a través de la información histórica. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas expertos, requieren de el reentrenamiento o la reconfiguración de determinadas condiciones a partir de un humano, ¿no? Estos sistemas expertos son el siguiente paso. Permiten hacer el reentrenamiento de forma automática y tomar mejores decisiones, ¿no? Y el gemelo digital va un paso más allá, no solamente consiste en la aplicación de diferentes técnicas de Machine Learning que me permitan hacer el reentrenamiento automático, sino también me permite hacer la simulación de diferentes escenarios, inclusive con condiciones que todavía no han sucedido, ¿no? ¿Qué pasaría si cambio el diseño de esta parte del equipo? ¿Qué pasaría si actualmente ingresa un mineral con tamaño X y cambio un mineral con tamaño y cambio el tamaño de bola de A un tamaño B? ¿Qué pasaría si es que hago esa configuración, ¿no? Esa reconfiguración de mi proceso. ¿Cómo impacta en el tamaño del producto que sale de esta máquina llamada molino? Porque hay que tener en cuenta que, entre comillas, la variable objetivo de este proceso de molienda básicamente es el tamaño final que produce este molino y la densidad de la pulpa que produce. Entonces, en función a estas variables objetivos, yo puedo intentar, a través del gemelo digital, entender qué ocasiona esa interacción entre los diferentes cambios, ¿no? Y a diferencia de la simulación clásica, cuando retroalimento el gemelo digital con componentes físicos, con hardware, ¿no? Con diferentes tipos de sensores, cámaras, lo que sucede es que tengo básicamente una réplica que finalmente es la réplica del activo que yo tengo, porque los modelos de simulación muchas veces están hechos en base a determinados modelos que son generalmente aceptables por la mayoría de fabricantes de equipos, pero cada realidad de cada empresa puede tener algunos factores de corrección que en algunos casos pueden llevarme al error. Entonces, un gemelo digital me permite la simulación y la generación de escenarios a partir de las variables de las que yo tengo información. Y esta simulación de escenarios me permite en muchas veces mitigar algunos costos, porque ya sé, en base a esta herramienta llamada gemelo digital, que si yo hago esta reconfiguración del proceso, probablemente no voy a obtener el resultado que yo quiero. Eso significa que voy a ahorrar tiempo, pero también voy a ahorrar recursos, porque hacer una reconfiguración de proceso va de la mano con invertir en algunos consumibles, probablemente en la cantidad de energía que consume ese proceso,
muchas veces relacionados a temas de seguridad o a temas de fallo crítico de equipos, ¿no? Y el gemelo digital me permite básicamente eso, hacerla, tener la certeza, entre comillas, obviamente siempre con determinado margen de error, de qué pasaría si propongo ciertas reconfiguraciones del proceso, ¿no? Y yendo un poco más atrás, desde el control avanzado hasta lo que sería un gemelo digital, hay ciertos pasos que podemos seguir para intentar crecer en nuestras diferentes compañías de forma escalonada, ¿no? Empezar por sistemas difusos, seguir por sistemas neurodifusos, y en los sistemas neurodifusos ya hablo un poco más de redes neuronales, y luego complementar las redes neuronales con un tipo de adaptación múltiple con algoritmos genéticos, que básicamente a través de los algoritmos genéticos es como yo hago la simulación de escenarios de eventos complejos. Entonces, este campo de gemelos digitales probablemente está en este momento en un proceso de desboce. Todavía no está 100% definido cuáles van a ser todas las tecnologías que vamos a utilizar con 100% de certeza, pero se podría decir que los sistemas neurodifusos y la adaptación múltiple mediante algoritmos genéticos va a representar o representa en este momento el fuerte componente a nivel de inteligencia artificial que, a diferencia de la tendencia de gemelos digitales, con sus antecesores que vendrían a ser el control avanzado de procesos y los sistemas expertos. En este momento, en Nexo, en la compañía en la que trabajo, si bien nosotros hemos dado el paso de empezar a realizar la instrumentación de este proceso de molienda a través de cámaras, a través de sensores externos e internos, nosotros actualmente nos encontramos todavía en la etapa de control avanzado de procesos, lo que básicamente es a través de la nueva información, le doy ciertas condiciones de operación a la máquina, ¿no? Y nuevamente tengo que hacer el reentrenamiento cada cierto tiempo para poder garantizar que estoy optimizando finalmente el proceso a través de la nueva información que estoy generando con estos sensores, ¿no? Estamos en esta etapa y esperamos en los siguientes años poder llegar a tener de forma consolidada lo que serían los sistemas expertos y lo que serían los gemelos digitales, ¿no? En láminas más adelante vamos a hablar un poco sobre cuáles son las tecnologías que habilitan poder subir de un escalón a otro, ¿no? Finalmente, esto es un poco ilustrativo de cuáles son las diferencias entre los sistemas difusos y sistemas neurodifusos, ¿no? En los sistemas difusos, básicamente, yo tengo condiciones de entrada, tengo un proceso de fusificación, tengo un proceso de reglas, tengo un proceso de desfusificación y finalmente tengo una variable de salida, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y recibo buena atención por parte del personal de servicio, la comida tiene un buen sabor y de repente hay buena música, esta combinación de tres variables, yo puedo decir, si el sabor de la comida es buena, si he recibido una buena atención y el ambiente, la música, etcétera, es buena, obviamente mi nivel de satisfacción va a ser alto. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un sistema difuso. Le doy condiciones que haría un humano o una máquina y finalmente eso haría el sistema difuso, ¿no? A diferencia de esto, los sistemas neurodifusos mezclan los componentes de redes neuronales con los sistemas difusos, ¿no? En esta imagen podemos ver cuatro tipos de arreglos diferentes de sistemas difusos cooperativos y en los sistemas neurodifusos cooperativos, básicamente, las redes neuronales y los sistemas de control difuso funcionan en paralelo, ¿no? En algunos casos, las redes neuronales se utilizan para retroalimentar el grado de pertenencia, la función de pertenencia al control difuso. En otros se utiliza para hacer la reformulación de las condiciones, porque en un sistema difuso es el humano quien determina estas condiciones en base a su experiencia. En un sistema neurodifuso es a través de de redes neuronales en función a la información histórica que se puede hacer una especie de validación o inclusive desde cero se puede hacer una definición de cuáles son las mejores reglas a seguir. Entonces, un sistema neurodifuso permite eso. Y un sistema neurodifuso híbrido, la diferencia es que ya hay una interrelación directa entre lo que sería la red neuronal y el sistema difuso. No es necesario que trabajen en paralelo y no son entes diferentes, son entes que finalmente han sido unificados, ¿no?
Y finalmente esto permite que a medida, esto llevándolo a un control industrial, a medida que yo determino a través de un control difuso la forma en la que debería funcionar un equipo, mientras este equipo va funcionando a través de redes neuronales, se realiza el reentrenamiento y la redefinición de estas condiciones, de las funciones de pertenencia, del proceso de desfusificación, porque finalmente en este proceso de desfusificación es como se genera qué tan crítica o qué tan fuerte va a ser la variable o la cantidad, este valor de la variable de salida. Entonces, es muy interesante. Pasar de un sistema difuso a un sistema neurodifuso requiere de un control, un sistema de control más robusto y lógicamente de nuevas capacidades para la empresa, ¿no? Y la adaptación múltiple mediante algoritmos genéticos finalmente vendría a ser esta especie de simulación de escenarios, ¿no? Usualmente los algoritmos genéticos parten de una especie de población que comúnmente se llaman cromosomas, y a través de un proceso de mutación e interacción se va definiendo cuál es este conjunto de cromosomas similar al proceso evolutivo, ¿no? Humano, cuál es el consumo de este conjunto de cromosomas o población o condición inicial que va superando las determinadas condiciones que yo le voy, las restricciones que yo le voy colocando al algoritmo genético, ¿no? Y la respuesta final es el conjunto de condiciones que finalmente cumplan de la mejor forma, de una forma óptima, al conjunto de restricciones que coloqué, ¿no? Y finalmente tengo una especie de decisión final. Si es que este conjunto satisface el criterio que yo había colocado de forma inicial, o si no lo satisface, va nuevamente al paso inicial, ¿no? Entonces, esta interacción entre adaptación múltiple mediante algoritmos genéticos y las redes neurodifusas logran que a nivel de un control industrial se pueda optimizar un proceso, ¿no? Y esto es un poco del avance de lo que hemos hecho con respecto a un gemelo digital de Molina, ¿no? A través de visión computacional, capto estas imágenes, se van identificando los puntos, ¿no? A medida que voy teniendo más puntos rojos, significa que tengo un mineral más grande, ¿no? Y esto me permite calcular el tamaño que está ingresando, ¿no? Coloco una especie de proceso de semáforo, lo segmento en diferentes rangos y esto me permite determinar si es de un buen tamaño, un tamaño medianamente aceptable o un mal tamaño y en función de eso tomo decisiones, ¿no? También logramos diseñar un análisis de desgaste de revestimientos. Esto lo logramos complementar a través de los sensores de vibración que colocamos de forma externa en el molino y básicamente me da la información sobre cómo se van desgastando, ¿no? Inicialmente estos dientes, cuando son nuevos, deberían tener esta forma, ¿no? Pero a medida que se van desgastando, a medida que el equipo va funcionando como este es un consumible, lógicamente tengo un proceso, ¿no? De consumo, de desgaste por parte de estos revestimientos. Entonces, ¿por qué es importante tener esta información online en tiempo real? ¿No? Porque esto me permite entender cómo es el impacto del desgaste de este revestimiento en la calidad del producto que produce este equipo, pero también me permite prever en qué momento, en qué parada de planta probablemente ya deba realizar el cambio óptimo, ¿no? Y también tenemos esta pantalla en la que controlamos, en la que tenemos información del tamaño del mineral que ingresa, tenemos información del tamaño del mineral que sale, ¿no? Esto a través de un sensor virtual que utiliza esta información conjuntamente con otras variables. Y aquí tenemos lo que sería un índice de dureza, ¿no? Esto es muy interesante también, porque a diferencia de otros gemelos digitales de Molienda, no solamente controlamos o no solamente tenemos información del tamaño que ingresa y que sale, sino también tenemos información de cuál es el tipo de mineral que está ingresando. Y a partir de eso puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Y también tenemos información sobre cómo se va moviendo internamente, en qué punto del molino se generan la mayor cantidad de impactos, cómo es que realmente se va desgastando en tiempo real los lotes de bolas que utilizamos, y esto nos permite finalmente optimizar el consumo de acero de este equipo, ¿no? Y todo esto en este momento está aterrizado en lo que sería una lógica de control, ¿no? Que básicamente es lo que les presenté sobre el control difuso, ¿no? Tengo una serie de condiciones, una serie de variables de entrada que están obviamente segmentadas en diferentes rangos y a medida que se cumplan diferentes condiciones, tengo diferentes condiciones de salida, ¿no? Lo que sucede y lo que también hace innovadora esta propuesta es que este sistema de control difuso está siendo alimentado por las diferentes nuevas variables
que hemos calculado a partir de diferentes técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto está soportado en base a diferentes tecnologías, ¿no? Porque cuando hablamos de gemelos digitales a nivel industrial, y no solamente a un nivel de escala piloto, para garantizar que sea una tecnología que pueda ser utilizada de forma constante y escalable por una empresa, es importante entender que hay ciertas condiciones y ciertas tecnologías que se van a tener que dar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que los protocolos de comunicación industrial están bien establecidos, la red operacional OT. Es necesario también tener una infraestructura de red TI, ¿no? La conectividad a Internet es muy importante, ¿no? Muchas de estas nuevas tecnologías evitan el procesamiento in situ dentro de las operaciones mineras y, por ejemplo, tenemos un sensor que se conecta de forma inalámbrica a un gabinete. Este gabinete de procesamiento de información tiene dentro suyo un módem con conexión a Internet. La información captada a través del sensor va hacia la nube, se procesa en la nube, retorna hasta ese gabinete y por una conexión física llega al sistema de control. Entonces, para poder garantizar que este sea un proceso, una tecnología que sea utilizable, no solamente como una prueba de concepto, sino a nivel industrial, es importante tener una red industrial y una red de comunicación definida, una conectividad garantizada, una buena conectividad hacia la nube, protocolos de ciberseguridad. Es aquí donde también la ciberseguridad empieza a ser muy relevante, más relevante de lo que ya es, porque lo que sucede es que al momento de trabajar con gemelos digitales o en general con diferentes iniciativas de transformación digital, la mayoría de startups o proveedores están optando por desarrollar sus propias plataformas a modo de SaaS, a modo de Software as a Service, y muchas de ellas realizan el procesamiento en la nube. Entonces es importante tener protocolos de ciberseguridad porque al momento de establecer una conexión con un sistema de control industrial y un servidor que está en la nube, una computadora que está en otra parte. Estamos abriendo una puerta a nivel de nuestra red industrial. Entonces, tener procesos y protocolos de ciberseguridad establecidos es importante para que de forma industrial esta tecnología sea muy utilizable, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de colocar nueva instrumentación, de generar nuevas variables a través de sensores virtuales, de las nuevas variables que de por sí me genera un gemelo digital, generamos gran volumen de información. Entonces, los procesos de gestión de información, de almacenamiento, de visualización, los protocolos de acceso para entender según el nivel y el volumen de información, quiénes pueden tener acceso a la información es importante. Entonces, este concepto de tecnologías habilitadoras que finalmente incluye las tecnologías que están viendo aquí es importante. Y es importante porque todas estas tecnologías finalmente nos van a ayudar a que sea una solución escalable y mantenible en el tiempo. Entonces, eso es un poco de lo que hemos estado haciendo a nivel de gemelos digitales. Todavía hay un gran camino por recorrer, pero gracias a estas tecnologías hemos podido optimizar el proceso que inicialmente identificamos con una alta variabilidad operacional y ya estamos teniendo algunos resultados interesantes. Entonces, eso sería todo de momento y paso a leer alguna de las preguntas. A ver, Leslie Hugo nos dice, ¿un gemelo digital se podría considerar aún una IA estrecha? Un momento. ¿O ya sería una IA más avanzada? Yo entiendo que sería una IA más avanzada, porque combina diferentes modelos de IA, ¿no? Cuando hablamos sobre esta escalera de roadmap de analítica que nosotros hemos desarrollado, que parte de los controles difusos y al momento de llegar al gemelo digital, ya es una IA más robusta que combina diferentes tipos de modelos, porque en paralelo se tienen que generar, el gemelo digital implica la generación de nuevas variables, la simulación de escenarios a partir de estas variables y el reingreso de información en los protocolos de comunicación que son necesarios entre el activo físico y el activo digital. Y obviamente que esto sea garantizado en un ciclo para que el gemelo digital pueda ser alimentado de la información que se va a generar, de la nueva información que se va a generar a partir de estos cambios y pueda seguir el proceso de información. Entonces, no es una aplicación de IA clásica, es una aplicación de IA más robusta que implica diferentes tipos de tecnologías dentro de la IA, ¿no? Y cree que se puede usar un gemelo digital en procesos creativos
como por ejemplo para crear contenido televisivo, creo que ahí está más relacionado con la IA generativa, ¿no? Que está, que es una tendencia, de hecho, del 2023, a partir de ChatGPT, a través de otras tecnologías de IA generativa que me permiten la generación de contenido visual y escrito, ¿no? La herramienta de gemelo digital es más aplicable a realidades industriales, porque finalmente recuerden que un gemelo digital es hacer una réplica de un proceso que tiene un componente físico y que esta réplica me permita hacer la simulación de diferentes escenarios, ¿no? Entonces, la tecnología de gemelos digitales está más ligada a procesos, a productos. Es por eso que esta tecnología surgió mucho en la industria aeroespacial, ¿no? Porque a nivel de cohetes, de aeronaves, era importante entender qué pasaría si es que combinando tales componentes o modificando tal parte del proceso, ¿no? ¿Cómo eso impactaría? Porque hay que entender que lanzar un cohete o cuando hablamos de aeronaves implica muchísimo dinero. Entonces, esta tecnología nace en esa industria, ¿no? Y a lo largo de esta década, casi ya 2 décadas, esta tecnología se ha masificado mucho y se está utilizando ya en diferentes industrias, ¿no? En especial en la industria minera. Luego tenemos red operacionales, OT es mandatoria. ¿Qué alternativas para implementarlas hay? Se puede tener una red OT con LoRaWAN, sí. Es recomendable para mineras, para plantas de manufactura o recomendable siempre es el cableado. De hecho, nosotros estamos optando por el cableado, ¿sí? Porque como les comenté, tenemos un sensor que tiene un protocolo de transmisión inalámbrica de datos con un gabinete. No siempre usualmente funciona así. Tenemos una tecnología, tenemos un gabinete y la conexión entre ambas puede ser inalámbrica o a través de cable, ¿no? Y algo que nosotros hacemos es manejamos el protocolo de comunicación en Internet desde este gabinete, pero la comunicación entre este gabinete y lo que sería el sistema de control sigue siendo física. Hay actualmente protocolos de comunicación que permiten que la comunicación entre un gabinete y un centro de control, un DCS, un PLC, sea por un protocolo de comunicación no, o sea, alámbrico, ¿no? Pero en este momento nosotros hemos optado por una conexión a través de cableado porque es más seguro, ¿no? Obviamente el tema de la ciberseguridad cada vez es más relevante, pero es algo que en algunas empresas, en especial en la industria minera, gradualmente se va posicionando con más fuerza. Entonces, optar por lo seguro también es un camino. Al menos nosotros hemos optado por utilizar el cableado, ¿no? Luego tenemos José. Los sensores se logran recuperar después del proceso de captación de información. ¿Cuántos sensores se colocaron? Si te refieres a los sensores internos que colocamos dentro de las bolas, no. Eh, Obviamente, si tú colocas un sensor dentro de un consumible, que básicamente serían las bolas y se van desgastando, estos sensores deben cumplir principalmente para esta aplicación puntual de las bolas con dos condiciones. Primero, que su fabricación sea económicamente viable, porque obviamente este sensor se va a perder, y luego que pueda resistir a las condiciones obviamente agresivas a las que se enfrenta en este proceso de molienda, ¿no? Los sensores que colocamos dentro de las bolas están hechos para durar el tiempo que aproximadamente dura una bola dentro del molino, ¿no? Y obviamente se dan por perdidos luego de que la bola se va reduciendo. Luego, los sensores que colocamos externamente, como estos sensores de vibración, tienen un tiempo estimado, más o menos 1 año y medio, que es lo que hemos estimado, ¿no? Y obviamente se tienen que cambiar, ¿no? Y estos realmente no se pierden, porque en una parada operacional simplemente se para el molino y se procede a hacer el cambio, ¿no? Entonces, va a depender de en qué punto del proceso colocas un sensor. Si es en un consumible, obviamente deberías dar por perdido ese sensor, ¿no? Pero para eso debe cumplir con el criterio de que su fabricación haga económicamente viable el proyecto. Luego tenemos a Roberto León. Siempre tenemos que estos dependen de los datos que se utilizan. Si se modifican variables en escenarios, esto no podría hacer que el modelo analítico ya no sea útil. Las redes neuronales generalmente son buenas en la predictibilidad, pero no en explicabilidad. ¿Cómo hacen para encontrar las variables con mayor impacto? Y también tiene que ver mucho, y eso es una de las razones por las que todavía no hemos llegado de repente en este roadmap de analítica a lo que sería un gemelo digital per se, porque nosotros tomamos este conjunto de nuevas variables que tenemos, lo metemos a un sistema de control
pero también en paralelo hemos diseñado las diferentes pantallas de visualización que presenté para ustedes y a través de la experiencia humana y a través de una especie de clusterización de esta información es como nosotros generamos valor. Por ejemplo, hemos definido unos valores de rango operacionales que aplican específicamente para el caso de la planta en la que estamos trabajando, ¿no? Si yo tengo este conjunto de variables y está en el intervalo de 1 a 3, ok, lo que me dice la experiencia del operador o la experiencia del jefe de planta o la experiencia de una persona X dentro del equipo es que esto puede significar tal cosa. Entonces, a través de la pantalla de visualización, lo que hemos hecho es combinar la analítica con la experiencia humana y la experiencia netamente del proceso que tienen las personas que llevan muchos años en el proceso. Y a través de esto es como hemos podido dar esta especie de explicación de causalidad, ¿no? Sobre esta información, ¿no? Porque tienes mucha razón, ¿no? Hay todavía una especie de gap, una especie de brecha entre, obviamente, la predicción, pero cuando queremos explicar por qué suceden las cosas o explicar qué podríamos hacer para mejorar, obviamente ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? De momento nosotros no lo estamos haciendo de forma automática, lo estamos haciendo a través de fijar ciertos rangos y de generar ciertas condiciones a nivel de visualización en base a la experiencia de las personas, ¿no? Luego tenemos Jorge Cap, listo. Tenemos en la etapa de control avanzado, solo es aplicable el control difuso, no podrían considerarse otros métodos de control como PID, modos deslizante. De hecho, el control difuso es la aplicación que nosotros estamos utilizando, pero en la etapa de control avanzado, como tú mencionas, hay otros tipos de mecanismos de control aplicados para diferentes procesos, ¿no? En este momento a nosotros nos ha funcionado bastante el tema del control difuso porque es bastante simple de implementar, ¿no? Y porque también permite una especie de corrección e interacción con el operador bastante sencilla, como nosotros lo vemos. Para que sea rentable, se requiere que el costo del activo sea importante. El Gemela Digital parece un laboratorio de simulación que por ahora no es muy flexible para muchos activos. Va a depender mucho del caso de negocio, José Ordóñez, que tú fijes. Por ejemplo, antes de iniciar todo este proceso, cuando les mostré una de las primeras láminas en donde fijábamos, por ejemplo, qué era lo que estaba pasando con el proceso, no voy a intentar proyectar nuevamente la lámina de forma rápida, pero cuando mostré el caso, por así decirlo, metalúrgico que identificamos en la primera lámina, ¿no? Hablamos sobre la variabilidad del proceso, ¿no? Entonces, un estudio estadístico que nos ayudó mucho fue entender este proceso de molienda lo que hace es reducir el tamaño del mineral, ¿sí? Pero no es la etapa final de todo el proceso de minerales. La etapa final, al menos en la planta donde estamos trabajando, básicamente sería un proceso llamado flotación, en donde se aumenta la ley y se recupera el contenido metálico. Entonces, lo que hicimos fue hacer un caso de negocio proyectando cuál es el impacto de este proceso en el rendimiento global, ¿no? Y lo que identificamos fue que solamente por la variabilidad en no reducir adecuadamente el tamaño, se pierde aproximadamente 2,14% de zinc en recuperación de concentrado. Esto cuando lo valorizas a dinero, aproximadamente te da cerca de 1 millón anual. Entonces, ahí es donde tienes que hacer el caso de negocio, ¿no? Intentar entender cómo el impacto en determinado activo o cómo el impacto en determinado proceso finalmente impacta en el rendimiento global del tipo de industria en el que estés, ¿no? Y haciendo ese caso de negocio y teniendo esa cifra, es cuando te das cuenta que si la inversión que vas a hacer en determinado proyecto justifica ser realmente el proyecto que quieres hacer, ¿no? Porque en nuestro caso, cuando la ganancia podía ser de 1 millón anual, ¿no? Obviamente teníamos que ver cuál iba a ser la inversión para todo este proyecto y ver si era económicamente rentable, ¿no? En nuestro caso, el análisis económico que realizamos nos arrojó que sí, que con 1 millón anual y con la inversión que teníamos que hacer, que era muy cercano al millón, el proyecto se podría pagar inclusivamente en un año, ¿no? Y tenemos ya para terminar la inversión, cómo se rentabilizó. Mejora confiabilidad del activo, del proceso, ahorro de consumibles. Tuvimos diferentes impactos, ¿sí? Porque aquí también hay diferentes enfoques. Puedes intentar enfocarte en el caso de negocio que traiga mayor rentabilidad, porque como les comenté, en el caso del gemelo digital tenemos por un lado prever si va a fallar o no el equipo,
los sensores de vibración que colocamos al exterior del molino nos permiten entender si el comportamiento está funcionando de forma correcta o si hay un valor atípico. Esto está muy relacionado con el tema de mantenimiento predictivo y a través de un mantenimiento preventivo podemos aumentar la disponibilidad del equipo. Entonces, ese pudo ser un caso de negocio que podemos abordar. Lo otro, si yo tengo una tecnología, como en este caso, los sensores dentro de las bolas o los mismos sensores de vibración que me permiten tener control sobre cómo se está consumiendo un consumible, valga la redundancia, puedo hacer una proyección de cómo puedo ahorrar en consumibles, ¿no? En este caso, para nosotros hicimos ese caso de negocio, pero el ahorro de consumibles era muy bajo en comparación al aumento de recuperación, ¿no? Estamos hablando de que por consumibles eran un poco menos de $200,000 anuales y por el nivel de aumento de recuperación era cerca de 1 millón, ¿no? Entonces, usualmente la disponibilidad de equipos y más puntualmente el aumento en la recuperación, ¿no? Cuando tú logras demostrar que algún tipo de proyecto mejora el rendimiento global de la producción o aumenta la cantidad de producto que finalmente genera esta planta, creo que por ahí van la mayor cantidad de valorizaciones de caso de negocio, ¿no? Creo que de forma general para cualquier industria, esos son los dos enfoques más claves, ¿no? Ver si el proyecto que estás haciendo consigue que produzcas más o ver si el proyecto que estás haciendo consigue que produzcas mejor. En nuestro caso, nos fuimos por el camino de analizar cómo iba a mejorar la recuperación, ¿no? Por último, ¿cuánto tiempo se tuvo que entrenar las redes neuronales? Este es un proyecto que aproximadamente lleva un poco más de 2 años, ¿no? Y en el caso de las cámaras, ¿no? Cuando tuvo que ser por procesamiento de imágenes, aproximadamente los entrenamos durante 6 meses, ¿no? Con intervalos de cada 2 meses, un proceso de recalibración y de reentrenamiento para verificar que el valor, o sea, obviamente hicimos un proceso de muestreo en campo para verificar que el valor arrojado por la cámara guardaba un margen de error aceptable con este proceso, ¿no? Y la última pregunta de Luis Ticona, ¿se puede aplicar un reporte de paradas de molienda? Eh, yo creo que para un reporte tenemos otros tipos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, usualmente hay, los reportes se hacen en Excel, ¿no? Por reportes de eventos o incidentes, y luego es difícil intentar procesar esa data, ¿no? Porque cada operador o cada persona puede colocar, el equipo paró por determinada cosa. Luego, en otro turno, el equipo paró por X, ¿no? Pero no se sigue un formato, ¿no? Aquellas tecnologías que sirven para el procesamiento de texto, ¿no? Por ejemplo, podrían ser mejor aplicables para hacer el análisis de un reporte de paradas y para poder generar valor a través de este tipo de situación, ¿no? Como vuelvo a repetir, en el caso de un gemelo digital, va más allá a la optimización de procesos, al mantenimiento, etcétera. Entonces, creo que ya respondimos todas las preguntas. Eso sería todo de mi lado. Muchísimas gracias, Magíster Leonardo. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos los asistentes que participaron en este tercer webinar que organizaba la Escuela de Posgrado en el marco del primer Congreso Internacional del Braem, del posgrado pero que se ellos realizará, salían, al parecer, y según las investigaciones, los testaferros que de se Vladimir realizará el Cerrón, 28, que 29 y obviamente 30 se de vería noviembre. muy beneficiado con el alza del valor de los terrenos al poner un aeropuerto ahí, Por ¿no? Él favor, ha podrían insistido en eh, esto, apagar no sus ha micrófonos, hecho gracias. caso a las observaciones de Contraloría del MTC de que el aeropuerto aquí no Por podía favor, hay un hacerse y sin embargo audio que está y no permite escuchar. Gracias. Muy buenas noches con todos. Les saludamos desde la Escuela de Posgrado, el equipo Psicosuni. Desde ya agradecemos su participación, así también al Magíster Almeida, ¿no? Compartimos con ustedes estos webinars previos a nuestro evento. Allí se va al agua. Y también los invitamos a visitar nuestra página web
¿sí? Para que puedan ustedes ahí conocer nuestros beneficios, lo que día a día venimos trabajando para este gran evento. Los esperamos los días 28, 29 y 30. Van a tener conferencias especializadas, magistrales, así también talleres vivenciales de aplicación de inteligencia artificial. Puede quedar como un antecedente de una arbitrariedad. Muchas gracias a todos por haber participado. Hasta luego, hasta el próximo webinar. Hasta luego todos. El nombre de Vladimir Cerrón Rojas. La mayoría de ellos, por resultados de ellos, por resultados